podemos decir que son entonces las responsabilidades del mentorizado? Las responsabilidades del mentorizado son todas. El mentorizado es el principal responsable de su relación y eso insistimos mucho. No es el mentor el que tiene que responsabilizarse de los logros del mentorizado. Con lo cual, su principal responsabilidad es perseguir al mentor, su principal responsabilidad es buscar ese consejo del mentor. Él es el motor de la relación. Yo siempre digo que al principio de la relación el mentor debe ser generoso, ¿no? Debe de establecer un marco a través de citas en una agenda, ¿no? donde tengamos la oportunidad de compartir estas ideas. Pero el mentorizado es clave en todo este proceso. Hace poco me preguntaba un mentor, ¿qué hago con este mentorizado que le llevo llamando 3 veces? Le he encontrado en el ascensor y dice que no tiene tiempo. Saquémoslo inmediatamente del programa. El interés del mentorizado en aprender del propio mentor yo creo que es clave. Como decía antes, tiene que ser capaz de establecer metas concretas. Esa es su principal responsabilidad. Objetivos. Yo me quiero desarrollar en el área comercial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué habilidades tengo que mejorar? Yo quiero mejorar mi capacidad de comunicación en público, mi capacidad de negociación, porque creo que es determinante en mi proceso de desarrollo. Tiene que establecer metas concretas. Las mejores prácticas, insisto, son aquellas en las que el mentorizado tiene claro qué es lo que quiere lograr, una visión por la que trabajar. ¿Cómo se lleva a cabo un programa de mentoring en la empresa? Yo hablaría, en primer lugar, hay que definir claramente cuál es el objeto del programa. ¿Se trata de potenciar un colectivo determinado? Hemos encontrado programas de mentoring para fomentar el acceso de la mujer a determinados puestos de dirección. ¿Se trata de facilitar la integración de las personas en la organización? ¿Se trata de premiar incluso a los directores dentro de la organización, reconociéndoles su labor de mentoring en la compañía? ¿Qué buscamos? ¿Se trata de desarrollar a los individuos con especial talento? Definir el objetivo es clave. Y a partir de ahí yo iniciaría con un proceso de selección. Tenemos que ser muy exhaustivos. ¿Cuáles son aquellos candidatos con especial talento en la organización que nos van a ayudar pues, a esa transición, a ese desarrollo propiamente estratégico para lograr esas metas, ¿no? Iniciar el programa con un plan de comunicación a través de sesiones de grupo, donde aclaremos cuáles son las expectativas de este programa, cuáles son los roles de cada uno de ellos, cuáles son las responsabilidades que tienen cada uno de ellos. Una formación conjunta y una formación individual. Nosotros trabajamos formación individual de directivos, formamos mentores, formamos mentorizados en el proceso uno a uno, explicándoles cuáles son esas herramientas, cuáles son, digamos, ese tipo de actividades que tienen que llevar a cabo para llevar bien una relación de mentoring. Y luego, determinados elementos de apoyo, como foros donde puedas poner determinadas opiniones sobre las relaciones, mejores prácticas, documentación de apoyo, lecturas. Somos todos gente muy ocupada, con lo cual tiene que ser algo muy sintético. Incluso algo que nos ha dado buen resultado es sacar una orla de mentores y mentorizados dentro de la organización. Pone caras a las personas que participan y les ayuda a obtener ese reconocimiento por una labor que decía antes que tiene mucho que ver con la filantropía. Y que desde luego es difícil de conseguir, precisamente por eso de que hablamos, de los tiempos ajustados y que no todo el mundo puede permitirse esos lujos. Es cierto. De todas formas, yo soy de la opinión que una persona, un directivo que no tiene, al menos en un periodo de 6 semanas, una hora, hora y media, para poder trabajar con el mentorizado, algún problema grave de agenda tiene, ¿no? Hemos escuchado muchas veces opiniones sobre este tipo de programas y se trata de compartir con la organización y con otras personas algo que yo he recibido de la organización a lo largo de estos años. Con lo cual el tiempo yo sé que es crítico, pero si no tenemos una hora y media para ayudar a esas personas, jóvenes, al menos en espíritu, no necesariamente un mentorizado tiene que ser de corta edad, ¿no? Tiene que ser alguien con especial talento, lo dijimos. Si no tenemos tiempo para apoyarles, es que algún problema tenemos. Desde luego. ¿Qué fases tiene la relación del mentoring? Yo hablo de 4 fases. Una primera fase de nacimiento de la relación, donde existe un primer contacto. Luego, si quieres, hablaremos sobre esta primera reunión de trabajo. Es muy importante, ¿no? el establecer ese marco de confianza, esa relación fluida. Yo recomiendo incluso que la gente en este en esta parte de la relación, bueno, pues se relajen, ¿no? Que conozcan más a Julio, en mi caso, que no al director de, ¿no? Porque puede asustar. Hablaría de una segunda fase de compromiso a través del establecimiento de un plan de desarrollo. Hablaremos también de él con la visión, con la misión, con los objetivos concretos de desarrollo, un compromiso donde cerremos fechas concretas, qué logros vamos a alcanzar. Una tercera fase que para mí quizás es la más complicada, que es la fase de sostenimiento. Hay que ser imaginativo. Cuando hablamos de una relación de mentoring, muchas veces me preguntan ¿qué tiene que ver esto con
con los hijos, ¿no? Como padre, ¿no? Yo soy padre y ojalá algún día sea capaz de ser verdaderamente el mentor de mis hijos, ¿no? Pero siempre me han dicho que lo que tengo que hacer es fomentar con ellos determinadas actividades que genere el roce, y a través de ese roce seguramente irán surgiendo estos consejos, estas ideas, estas pequeñas monedas de oro que muchas veces son claves en nuestro desarrollo. En ese sostenimiento hay que buscarse actividades de roce, no lo sé, un paseo en moto, hablar sobre determinados temas, la historia del siglo XIX, me estaba comentando el otro día un mentor que hablaba con su mentorizado, temas de interés comunes, para a partir de ahí generar ese roce que dé lugar a este tipo de conversaciones mucho más íntimas, ¿no? Y en cuarto lugar, yo hablo de la fase de cierre. Y la fase de cierre yo creo que es bien importante. Las peores prácticas de mentoring, de repente el mentor desaparece, el mentorizado no sabe qué está pasando, se diluye la relación. El cierre no significa que ahí terminemos la relación formal, porque muchas veces informalmente sí continuamos en contacto con nuestro mentor. El cierre tiene que ser un proceso que se inicie incluso 2, 3 sesiones antes de la última sesión, donde hagamos una verdadera evaluación de lo que estamos logrando y cuáles son las acciones concretas que nos van a ayudar durante este último periodo para cerrar adecuadamente. Incluso una despedida formal, a través de un desayuno, una comida, una carta, un correo, una llamada. Tenemos que trabajar sobre todo con el respeto a las personas, y para un mentorizado es tremendamente importante que alguien le ayude en su desarrollo, y como mentores lo que tenemos que hacer es cerrar adecuadamente este proceso. No siempre se pierde el contacto, pero en los casos en los que se pierde es difícil seguir adelante luego sin la ayuda de ese mentor que ha estado ahí contribuyendo a tu trabajo, a tu labor, a tu desarrollo. No necesariamente, yo creo que esto es algo gratuito, el de repente contar con alguien con el cual compartes determinadas ideas y él te da su opinión, yo creo que enriquece, pero insisto que la responsabilidad es del propio mentorizado. Si a partir de ahí no hay una relación, porque no se ha generado esa química entre mentor y mentorizado, esa amistad que de alguna forma permite que continúe incluso informalmente este tipo de relaciones, no tendría por qué ser negativo, no necesariamente. Hemos hablado del cierre, vamos a hablar de la primera reunión. La primera reunión, yo recomiendo, insisto, que la gente se quite la corbata, se quite el traje, busque un lugar neutral, ¿no? Que conozcan más a la persona que no al puesto. Esa primera reunión, sobre todo el mentor lo que tiene que hacer es escuchar. A lo largo de todo el proceso yo creo que la escucha es clave, pero en esa primera reunión yo creo que más aún. No se trata de dar lecciones magistrales, ni consejos nada más conocer a una persona. Hablemos de cuáles son las expectativas que él tiene, de cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de la relación. Establezcamos un marco para la relación, número de reuniones que vamos a tener, temas que le interesa tratar. Hablemos incluso de nosotros mismos. Contemos cuál ha sido nuestro desarrollo profesional, pero no tanto en términos de puestos, sino más bien de hitos, de cambios importantes, de proyectos que hemos ido desarrollando en nuestra vida, que a lo mejor no tienen ni siquiera que ver con tu trabajo. Las personas que han influido en nosotros, que conozca más esa parte humana del mentor, es lo que va a dar pie a que el mentorizado se abra y también nos cuente a nosotros qué es lo que él espera, cuál es su situación actual, cuáles son sus expectativas. Hagamos un rápido análisis de la organización. No llevemos papeles, busquemos, insisto, un lugar informal y sobre todo hablemos de la confidencialidad. Yo creo que la confidencialidad en esta relación es clave. La confidencialidad es lo que sustenta de alguna manera esa fluidez, ¿no?, en la comunicación, esa apertura que tiene que tener el mentorizado para que nosotros podamos contribuir con nuestras opiniones a su orientación. Pueden darse situaciones complicadas, por ejemplo, que el propio mentorizado, en términos de la relación que puede tener el mentor con su propio jefe, ¿no? Puede ser que el propio mentorizado te pida que intervengas o que intercedas en determinadas situaciones, a lo cual recomiendo que uno se niegue. Uno tiene una visión muy sesgada del mentorizado, es lo que él le cuenta. Cualquier contacto con su jefe en términos de mentoring puede dañar la relación. Yo creo que es clave la confidencialidad y hay que hablar de ello en esta primera reunión. Y ya para terminar, un cierre, algo que no nos puede faltar. ¿Cuáles serían las claves que debe tener todo mentor? Yo hablaría de 4 habilidades claves. Podríamos hablar de otras muchas, ¿no? En primer lugar, un mentor ha de ser un buen consejero. Y aconsejar no es decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. Aconsejar es darle a otro nuestra opinión y transmitirle que la verdadera decisión y la buena decisión la tiene que tomar él. El consejero empieza las frases diciendo, en mi opinión, bajo mi punto de vista, yo que tú consideraría. Esto transmite claramente un sentido de no dirección en la relación. En segundo lugar, hablaría de nuestra capacidad de comunicación, pero no tanto de hablar, insisto, más de un 70% del tiempo que dediquemos a la relación tiene que ser a escuchar y el 30% si es
hablar, ¿no? La comunicación no verbal es clave. Estamos encontrando una persona que se va a abrir con nosotros, ¿no? La forma como nos dirigimos a él, la cercanía, va a fomentar este tipo de prácticas, ¿no? Y la escucha, yo creo que es clave. Y sobre todo el dar un adecuado feedback, una adecuada retroalimentación. Y para terminar te diría que en estos términos yo sería bastante tacaño. No hay nada peor que alguien te atiborre, ¿no? Te llene de consejos sin haberte escuchado antes. Pues muchas gracias, Julio Rodríguez, socio director de Amanda Consultores. Ustedes ya saben,